Buenas tardes. Bueno, primero agradezco a la comisión por haberme invitado a dictar esta clase. Em, bueno, lo que vamos a tocar es la fisiopatología del VIH, ¿no? Por la infección del VIH, que como todos sabemos es una enfermedad en ese momento prácticamente endémica, ¿no? Lo que tenemos es el virus de inmunodeficiencia humana. Un poco de antecedentes o de historia. En el año 1981 fue reconocido por primera vez este agente, que fue principalmente reconocido no por el microorganismo, sino porque se detectaron en Nueva York 5 casos de neumonía inexplicable o aparentemente inexplicable por Pneumocystis carini en pacientes que estaban previamente sanos. Pero estos pacientes tenían digamos, la cualidad de que eran varones homosexuales, o sea, tenían relaciones hombres con otros hombres. Y además también, tanto en Nueva York como en Los Ángeles, se encontraron 26 casos igualmente varones homosexuales con enfermedad de sarcoma de Kaposi. Como sabemos, es un cáncer que se produce por el virus de herpes 8. También en pacientes previamente sanos, ¿no? Entonces era una forma inexplicable de ver este tipo de enfermedad que atacaba todo el sistema inmunológico con diferentes enfermedades y no solamente con esas dos que estamos presentando aquí. Después de ello, en ese mismo año también se encontró más pacientes, varones también, incluso mujeres, que habían sido detectados también con los mismos signos, síntomas de neumonía, además sarcoma de Kaposi, y que ya no solamente eran, como lo dije, varones, sino también mujeres, y que habían sido transfundidos, o ya sea por alguna razón de enfermedad, o también por hemofilias. En 1983 se aisló el virus a partir de adenopatías en un paciente infectado con las anteriores enfermedades, ¿no? Es ahí cuando por primera vez se reconoce a la gente que es este virus, ¿no? En el 84 se va a detectar con el propio nombre del virus de inmunodeficiencia humana. Y en el 85 es cuando se va a desarrollar la prueba de ELISA, capaz de detectar en estadios tempranos la enfermedad, ¿no? O capaz de detectar al virus. Como sabemos, la enfermedad lo que va a producir es una supresión bastante importante en el organismo humano. Tiene diferentes características, ¿no? Lo que le va a dar su característica principalmente es un virión icosaédrico perteneciente a la familia de los retrovirus y específicamente en la subfamilia de los lentivirus. Existen dos tipos, como bien lo saben, el tipo 1 y el tipo 2. El primero es el que se va a encontrar en mayor frecuencia en Estados Unidos y a nivel mundial. El virus de tipo 2 se encontró en poblaciones africanas que también producen la enfermedad, pero de una forma más lenta. Infecta una cantidad limitada de tipos celulares, en especial al linfocito TCD4 positivo, ¿no? Que es el que se va a encargar digamos, de las defensas de nuestro cuerpo, y es la primera célula que va a ser atacada. Las segundas o terceras, los macrófagos y las células dendríticas, que van a tener entre sus componentes de membrana y también componentes enzimáticos y proteicos, que están digamos, en menor cuantía, pero principalmente esto, ¿no? Su información genética va a estar principalmente dada por un ARN. Aquí tenemos al virus VIH, como es un virus icosaédrico, circular, que va a contener proteínas en su membrana, proteínas transmembrana, la GP120 y la GP41, que entre las dos van a dar la GP160. Además, contiene una nucleocápside, que va a estar formada por proteínas P24. La P17 va a ser una envoltura que está debajo de las proteínas transmembrana. ¿Qué más tenemos aquí? Como lo dije, es un virus ARN. Contiene 2 hebras de ARN dentro de la nucleocápside. Y además lo que necesita para poder replicarse en el organismo humano son estas enzimas, principalmente la transcriptasa reversa, que es lo que va a hacer que, como lo sabemos, pase de ARN a ADN. Además, la proteasa y la integrasa, no se encuentra aquí, pero vamos a verlo en la siguiente lámina, que va a ser el ciclo biológico del virus VIH. No tiene capacidad por sí misma de atacar nuestras células, pero sí a través de sus enzimas y por toda la maquinaria que tenemos en nuestras células. Como saben, el virus, el virión, no tiene capacidad por sí sola de replicarse, que necesita toda
digamos, se alimenta de nuestras proteínas, enzimas, lo que tenemos dentro de la célula para poder replicarse o reproducirse, que sería para las células normales, ¿no? Eucarióticas. ¿Qué es lo que va a pasar primero? Como vemos aquí, bueno, se ve pequeño, pero aquí está el virus VIH, ¿no? Que tiene en su cubierta GP160, GP120, GP41, y lo que va a ocurrir aquí es una unión, una fusión. ¿De qué? De las proteínas membranas de esta célula que vendría a ser el CD4 con la GP160 o la GP120 en primer lugar, que va a producir cambios conformacionales en las proteínas. Después, en la GP41, disculpen. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se va a unir a las proteínas transmembrana, específicamente en estos dos correceptores, que son la CXCR5, CR4 y la CCR5, ¿no? Que son los que van a acoplarse a las proteínas transmembrana del virus VIH. Luego se produce una decapsidación, un desemblaje de lo que vemos aquí. No va a entrar todo el virus, sino solamente su nucleocápside, que vendría a estar por la P24 rodeada, y además toda la carga viral. Aquí lo que sucede es que se va a desensamblar todas las proteínas, la carga viral, y va a producirse por la transcriptasa reversa, una decapsidación. ¿Qué es lo que va a pasar? El ARN va a pasar a ADN, pero no va a estar totalmente ya, digamos, listo para producirse una transcripción y formación de proteínas. Este es un ADN retrotranscrito, puede ser total o incompleto, ¿no? Se dice que puede ser total en los linfocitos CD4, que están ya activados, o sea, los que están listos para producir las inmunoglobulinas y toda la cascada de defensa. Y los que están en reposo son los que están inactivos. ¿Qué es lo que necesita el linfocito en reposo para poder activarse? Que lo voy a mencionar más adelante, es una proteína importante, la NF-kappa beta. Si no tiene esta enzima, el linfocito no se va a poder activar. ¿Y qué es lo que va a pasar con este ADN que ya está retrotranscrito pero incompleto? Se puede degradar en 2 hasta 15 días. ¿Qué es lo que puede producirse en los pacientes que están en fase latente? Bueno, entonces continuamos. Se va a formar, después de este ADN retrotranscrito, un complejo de preintegración, donde este ADN se va a unir a proteínas, a otros componentes de la célula, y se va a formar un complejo que va a estar, digamos, es algo previo a la integración del ADN celular. Este complejo de integración ingresa a través de un poro nuclear, el complejo NPC, y también ayudado por la integrasa. Ingresa a nuestras células, las células humanas, y aquí es donde se puede producir ya sea un ADN que no se integra, o sea, que se queda en el núcleo, o puede integrarse y que va a formar el provirus, que vendría a ser la forma proviral del VIH, ¿no? Del VIH-Sida, que puede quedar latente o puede seguir su camino para transcribir las proteínas. Este ADN no integrado también tiene una vida media corta, que puede quedarse dentro de la célula o puede llegar nuevamente a activarse, como lo dije en los linfocitos que están activados. Si no se llega a activar, este ADN no integrado también tiene una vida media corta y se puede degradar. Pero imagínense que tenemos no solamente un VIH que entra, un virus, sino 1, 2, 100, 1000 millones, y se puede quedar aquí un ADN no integrado por mucho tiempo, que vendría a ser la fase latente, y que va a ser un marcador importante en la fase viral aguda. Bueno, seguimos. Se produce la integración, se forma el provirus, puede quedar en fase latente, se activa por esta proteína NF-kappa beta y se produce la transcripción. ¿Qué es la transcripción? Que se va a formar de ADN, se va a formar ARN mensajero. Pero ya no por proteínas virales, ya aquí no intervienen proteínas propias del virus, sino proteínas propias de las células humanas. Esta proteína TAC es la que va a aumentar este proceso de transcripción, que sí es propio del virus, pero que no va a participar propiamente dicho en la transcripción. Esta proteína TAC aumenta la transcripción, como lo dije, y también hace que se elongue este ARN, que se forme solamente un ARN mensajero transcrito, que es el que va luego a formar las proteínas a través del procesamiento del ARN.
El que ayuda también a este procesamiento es la proteína REP, que también es propia del virus. Es una proteína propia del virus. Este ARN mensajero tiene que salir, ya sean los ribosomas, formarse las proteínas. Bien, comienza la síntesis de proteínas, también esta proteína REP va a ayudar a que este salga y además también la proteasa. Ya habíamos hablado de la transcriptasa reversa, la integrasa y aquí va a producirse la proteasa. ¿Qué pasa con la proteasa? Va a hacer que, como saben, en la traducción se van a formar las proteínas, pero ¿hasta dónde se tiene que elongar esta cadena de proteínas? Es ahí donde participa la proteasa. Solamente hasta cierto punto se va a producir una proteína propia del virus. Se ensamblan todas las proteínas y se vuelve a formar por gemación, sale ya el virus VIH nuevamente y se repite el ciclo. Bueno, el ciclo biológico ya más resumido, primero se adhiere, hay una unión del virus a la célula CD4 mediante los correceptores, como le mencioné, CCR5, CXR4, con las proteínas 120 y 41, que va a permitir su decapsidación. Las dos hebras de ARN y las enzimas del core ingresan, se produce la síntesis de ARN por transcriptasa de reversa, se integra nuevamente este ADN en el núcleo y por la integrasa al ADN de la célula. Se transcribe de ADN a ARN mensajero para formar nuevas proteínas y luego nuevos virus. Se traducen finalmente con ayuda de la proteasa. Como lo dije, corta la cadena de poliproteínas en las proteínas individuales que constituirán el nuevo virus para que se produzca el ensamblaje. Como lo dije, no solamente hay uno, sino hay miles, millones de estos virus. ¿Qué es lo que pasa en el ciclo normal de un VIH? ¿Cuáles son las fases? Como sabemos, una fase de primoinfección, una fase crónica o latente y una fase ya propiamente dicha del SIDA, ¿no? Pero todo este mecanismo lo que va a hacer es suprimir nuestras defensas, una inmunosupresión bastante agresiva del sistema inmunológico humano. Es no solamente por la destrucción o por el daño de la célula CD4, sino también a través de otros mecanismos, que pueden ser tanto directos o indirectos. ¿Cuáles son estos mecanismos? De linfocitopenia, alteración de la homeostasis de los linfocitos CD4, mecanismos indirectos de la destrucción de los mismos, destrucción de CD4 por un efecto citopático ya esta vez directo, y la hiperactivación y agotamiento del sistema inmunitario. Hablando de cada una de ellas, como le dije, la primera, alteración de la homeostasis. ¿Qué es lo que pasa normalmente en una célula cuando hay una infección o una noxa? Esos linfocitos CD4 van a ir hasta el lugar donde se está produciendo la noxa. Es algo normal que puede pasar de la sangre, van hacia el lugar donde se está produciendo la infección, puede ser en el intestino, en el pulmón, no sé, pero es una infección, digamos, que va a producir una respuesta normal. En este caso no es una respuesta normal porque los linfocitos CD4 van aumentando su maquinaria para poder, digamos, destruir a este virus, pero no lo van a poder destruir. En algún momento van a llegar a producirse tanto daño, tantos virus, que la célula ya no va a poder, digamos, contrarrestar los efectos. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Que los linfocitos van a ir, como le dije, hacia el lugar donde se está produciendo la noxa, la infección, principalmente los mecanismos de infección, como lo saben, por vía sanguínea, por vía sexual. Entonces, los primeros tejidos que se van a dañar van a ser la mucosa vaginal, la mucosa rectal, el intestino delgado. Entonces, es ahí a donde van a ir esos linfocitos CD4. Y se acumulan tanto en estos órganos, que principalmente son los linfoides, como dije, que es un sistema GALT, G-A-L-T, donde van a estar las células del intestino delgado. Se van a acumular tanto en esos órganos linfoides y también en las prolongaciones interdigitales de las células dendríticas, como lo mencioné al principio, es una de las segundas células que se afectan, y se va a producir un componente de secuestro en los órganos linfoides. O sea, tantos linfocitos van a estar en esos órganos linfoides que se va a producir una desregulación. No va a haber tanto en la sangre, pero sí en estos lugares, ¿no?, donde se está produciendo la infección del VIH, del virus VIH. Y además un bloqueo de la regeneración linfocitaria. Estas enzimas que se van a producir tanto en el ciclo biológico como en la infección propiamente dicha, van a bloquear la generación de nuevos linfocitos.
Además, los procesos de destrucción del CD4, que como lo dije, pueden ser por mecanismos directos o indirectos. Los mecanismos indirectos, primero, son aquellos que el linfocito CD4 va a aumentar su maquinaria, va a tratar de destruir al virus VIH y se van a producir unos linfocitos CD4 alterados que van a producir una proteína HLA tipo 1, que son los que va a detectar el linfocito CD8, como saben, hace una respuesta citotóxica y va a eliminar estos linfocitos CD4. Entonces se destruyen de forma indirecta a través de este mecanismo. Además también por apoptosis de las células, de los CD4. ¿Por qué? Porque también hay un mecanismo de, como saben, muerte celular programada, pero en este caso va a estar alterado por el envejecimiento precoz de este CD4. Tanto va a trabajar que envejece precozmente. Entonces, la muerte celular programada también va a ser precoz y también produce destrucción de estas células. Y el efecto citopático directo, que lo voy a mencionar luego, como lo dije, los mecanismos indirectos, por la propia respuesta inmunitaria del paciente, hacen que haya un efecto tóxico, que se destruyan a través de los linfocitos CD8 positivos. Y alteran las vías de transducción linfocitaria y llevan también a una muerte celular. Luego la apoptosis, como le mencioné, y por efecto citopático directo, se va a producir de manera preferentemente en los linfocitos activados, no en los de reposo, que son especialmente susceptibles a la infección y replicación viral por la proteína NF-kappa beta, que ya lo había mencionado. ¿Qué es lo que se produce? Presentan altos niveles del receptor CCR5, que era el que se producía para la fusión o la integración del virus hacia la célula CD4 en la superficie. Entonces va a aumentar estos correceptores. Disponen además de niveles elevados de nucleótidos y ATP que permiten la retrotranscripción completa del genoma viral y su transporte al núcleo. ¿Qué es lo que pasaba? Como mencioné, puede ser un ADN completo o incompleto, retrotranscrito por completo o incompleto. El completo es el que va a aumentar en este caso. Tiene activados los factores de transcripción que el VIH necesita para su replicación. ¿Cuáles eran estos factores? Bueno, como mencioné, todas las enzimas, la transcriptasa reversa, la proteasa, la integrasa. Hay una hiperactivación y agotamiento del sistema inmunitario. Como le mencioné, el linfocito CD4 trabaja tanto que va a producirse una muerte precoz, un envejecimiento de este tejido. Replicación persistente del VIH por las múltiples cargas virales que se encuentran, sobrecarga antigénica extrema durante la infección, durante la primoinfección, que es la primera fase aguda, translocación microbiana, que también se ha encontrado en algunos reportes que puede haber microbacterias que pueden estar también ayudando a que haya una translocación de ese sistema inmunitario, y reactivación de algunos virus endógenos como el virus herpes, que también son importantes en este caso. Entonces, como modo de resumen, lo de los mecanismos que se pueden producir, tanto directos como indirectos, podemos decir que es probable que en los estadios iniciales de la infección, o sea, en la primoinfección, cuando todavía no se ha generado una respuesta inmunitaria, la elevada replicación del VIH origina una destrucción directa o por mecanismo de apoptosis de los linfocitos. Primero, que se destruyan directamente por los mecanismos anteriormente mencionados, por una replicación insistente y persistente del VIH, por mecanismos de apoptosis, como lo dije, la muerte precoz va a estar adelantada. Y una vez que ya se haya instalado la respuesta inmunitaria, a estos mecanismos se añadiría la destrucción inmunomediada de linfocitos infectados por los clones CD8 específicos. O sea, luego de que se ha producido la destrucción directa, se produce la destrucción indirecta por los linfocitos CD8 positivos. Y luego el proceso de agotamiento inmunitario, que sería predominante a medida que la infección progresa, ¿no? El secuestro de los órganos linfoides, como lo dije, va a haber una disregulación de la homeostasis de esos linfocitos CD4, y el bloqueo tímico que se producirían preferentemente en las fases de viremia elevada, o sea, en la primoinfección, ya que el control de replicación viral se asocia a una redistribución rápida de linfocitos memoria en sangre periférica. Además de los linfocitos CD4, también van a estar afectados los linfocitos T de memoria, que como sabemos van a participar en la primera línea de defensa ante noxas ya conocidas. Entonces, los estadios en la patogénesis de la infección, como le dije, son 3 fases bien marcadas que tenemos, ¿no?, de esta infección. La primoinfección
Bueno, primero se produce la infección, como sabemos, a través ya sea de relaciones sexuales, ya sea anales, vaginales, en pacientes de riesgo, ¿no? ¿Cuáles son las poblaciones de riesgo que deben saber los gestantes, pacientes que han sido transfundidos o politransfundidos y bueno, también la población homosexual, ¿no? Se produce la infección y hay una fase de primoinfección. Como mencioné, empieza el ciclo biológico del VIH, que es lo que va a producirse una replicación masiva de este VIH. Entonces la carga viral aumenta hacia un pico muy alto durante las primeras puede ser desde 4 hasta 12 semanas, la primoinfección, ¿no? Hasta 3 meses. Es ahí donde la carga viral aumenta indiscriminadamente por la replicación indiscriminada y masiva. Luego, como los linfocitos CD4 intentan, como mencioné, atacar a este virus, tratar de rechazarlo y de destruirlo, pero no lo van a lograr. Entonces, se van a producir los mecanismos que he mencionado anteriormente, ¿no? Mecanismos de destrucción. Van disminuyendo poco a poco en cantidad, ya sea cuantitativamente o cualitativamente, también de la forma en cómo están conformados, y van a ir disminuyendo. Disminuyen en relación a la carga viral que está muy aumentada. Entre unas 4 hasta unas 12 semanas, en los primeros 3 meses se produce esta primoinfección. ¿Qué pasa con el paciente en esta primoinfección? ¿Qué siente? ¿Qué tiene? Prácticamente van a ser asintomáticos, ya van a tener infecciones menores, leves fiebres, puede haber artralgias. Es un paciente asintomático, no va a sentir la enfermedad. Aumenta la carga viral, disminuye los CD4 hasta que llega un momento en que digamos, van a poder controlar esta replicación masiva, ¿no? Y se van a mantener en una línea constante, ¿no? No van a aumentar, no van a disminuir, se van a mantener prácticamente constante. Igual la carga viral tiende a disminuir porque ya los linfocitos CD4 han logrado controlar la enfermedad, por decirlo así. Y también la carga viral disminuye. ¿Cuánto dura esta infección latente o crónica que se va a mantener, digamos, tanto la carga viral como la carga del CD4 constante? Aproximadamente unos 10 años. Puede ser entre 1 año hasta 10 años. Puede la enfermedad manifestarse tan prontamente como en 1 año como en mucho tiempo, de 8 a 10 años. Luego, la fase final, que ya es la fase SIDA, donde se van a producir todas las enfermedades, las enfermedades interrecurrentes, ¿no? Que pueden ser la tuberculosis, citomegalovirus, etcétera. Va a tener una fase final ya después de estos 10 años, donde ya la carga viral tiende a disminuir, también los CD4 tienden a disminuir hasta niveles menores de 200 células, que ya donde se empiezan a manifestar estas enfermedades oportunistas, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Como le dije, la fase de primoinfección. Hay una replicación masiva a gran escala en los tejidos linfoides de este virus VIH. Hay una destrucción en la mayoría de las células T residentes en el intestino, como lo mencioné primero, es un sistema GALT, donde primero van a estar afectadas las células del intestino, las células de la mucosa vaginal, de la mucosa rectal, y van a ser donde se va a producir la mayor cantidad de destrucción de las células. Diseminación sistemática de los diferentes tejidos, nódulos linfáticos distantes mediados por las células dendríticas además, y una clínica leve, ¿no? Fiebre, linfadenopatías, faringitis, y estos 3 primeros signos, síntomas que nos recuerdan un síndrome mononucleósico, ¿ya? Linfadenopatías, es decir, ganglios aumentados de tamaño, dolorosos, puede haber faringitis, dolor en la garganta con supuración y fiebre, ¿no? Que mayormente el paciente lo manifiesta como ha tenido una gripe, una faringitis, que luego puede pasar, como lo dije, hasta de 4 a 12 semanas. ¿No? Artralgias, trastornos gastrointestinales, cefalea, que en realidad puede ser cualquier enfermedad. Por eso el paciente no lo detecta como una enfermedad grave. Hay aumento de replicación viral, cargas virales muy elevadas y disminución de las células CD4 progresivamente. Como le dije, el cuadro puede durar hasta 3 meses, de 4 a 12 semanas. La fase crónica o la fase latente es un periodo donde la persona no tiene ni signos ni síntomas porque ya los linfocitos CD4 han logrado controlar la enfermedad, la carga viral también disminuye y se mantiene casi totalmente asintomático el paciente. Y como le dije, la media duración es aproximadamente 10 años. El virus se sigue replicando permanentemente, a pesar de que está controlado, igual se sigue replicando. La carga viral se mantiene baja, pero no hay disminución en lo que es
la replicación definitiva, ¿no? Algunos pueden presentar linfadenopatías, ganglios aumentados de tamaño que pueden ser generalizados, y estos generalizados se refiere a duración de más de 3 meses. Estos ganglios tumefactos pueden o no estar dolorosos y en al menos 2 localizaciones. O sea, pueden ser retroauriculares, pueden ser axilares, pero no están incluidos los ganglios inguinales, por ser los que van a estar principalmente afectados, ya que como lo dije, la vía de infección principal es la vía sexual, ¿no? Entonces, no incluimos a los ganglios inguinales por ser los primeros en aparecer, en la mayoría de pacientes. Y finalmente, la última fase, que es la fase SIDA, ya es un SIDA manifiesto, ¿no? Un recuento de células CD4 de menos de 200, o una enfermedad definitoria de SIDA. ¿Y cuáles son las principales enfermedades definitorias de SIDA? Como les dije, una meningoencefalitis, puede haber toxoplasma, criptococo. ¿La tuberculosis es una enfermedad definitoria de SIDA? ¿Alguien sabe? La tuberculosis se puede manifestar en cualquier momento de la infección, ¿no? Es la única enfermedad que se puede manifestar en cualquier fase, ¿no? En el primer, y como lo vamos a ver en los diferentes estadios A, B o C, se puede manifestar en cualquier estadio, ¿ya? No necesariamente en el estadio SIDA, ¿no? Entonces, sin tratamiento, esta fase puede llevar a la muerte, ¿no? Porque no se va a tener un control de estas réplicas indiscriminadas del SIDA. Bueno, como lo dije, las enfermedades definitorias del SIDA han sido determinadas por la CDC en el año 93 y hasta la actualidad no ha habido cambios. Tenemos las categorías clínicas, la fase A o la categoría A va a ser cualquier estadio de SIDA en el que se encuentren menos de 500 células, pero la infección es asintomática. También puede haber entre 200 hasta 499, pero ya puede haber alguna manifestación. Cuando ya hay menos de 200 es la fase SIDA definitoria. En cualquiera de las categorías, ya sea A, B o C, si tiene un recuento de células menos de 200, ya es una fase SIDA. Y la última fase C también, ya sea con cualquier recuento de células más de 500, menos de 200, igual también es indicador de SIDA, ¿no? Bueno, no voy a ahondar mucho en lo que es la parte clínica, porque creo que ya lo había mencionado, también el tratamiento, que ya lo habían tocado, pero sí es importante saber cuáles son las enfermedades o las noxas que van a definir lo que es el SIDA, ¿no? Tenemos la candidiasis principalmente oral, un paciente que tiene o que sabemos que es un portador del VIH y que tiene candidiasis oral, definitivamente ya sabemos estadio SIDA, ¿no? Ya tiene menos de 200 células o puede estar en la categoría C. También la coccidomicosis diseminada, ¿no? ¿Cómo se manifiesta la coccidomicosis? Primero, tenemos la tercera fase, ¿no? La fase de SIDA. ¿Cuál es el primer signo que encontramos en un paciente, ¿no? Para decir que tiene SIDA? El primero es la diarrea, ¿no? El paciente principalmente viene por diarreas. ¿Cuál es el primer organismo? Sea criptosporidium, ¿no? Los coccidios, ¿no? Después la criptococosis, que es lo que va a venir un paciente con dolor de cabeza, ¿no? Cefaleas persistentes, duraderas, que aumentan de intensidad progresivamente, ¿no? Es lo que va a causar el criptococo. El criptosporidium, la retinitis por citomegalovirus, infecciones por citomegalovirus, como es un síndrome mononucleoso o ya propiamente una mononucleosis infecciosa, las infecciones por virus herpes, histoplasma, isospora también, un coccidio, infección diseminada extrapulmonar por el Mycobacterium avium o Mycobacterium kansasi, infecciones pulmonares por Mycobacterium tuberculosis en cualquier sitio. Como lo dije, la tuberculosis puede estar en cualquier estadio del SIDA o de la infección por el VIH, ¿ya? Neumonía por Pneumocystis carini, el carcinoma cervical invasor, como dije, también una de las principales mucosas que va a ser afectada va a ser la mucosa vaginal y la mucosa del cuello uterino, ¿no? El sarcoma de Kaposi, los diferentes linfomas, ¿no? Linfomas de Burkitt, encefalopatías relacionadas con el VIH y bueno, lo principal que tienen que saber es como lo había mencionado, ¿no? Los estadios, las fases, en donde vamos a definir ya una infección por SIDA,
cuando tenemos estas enfermedades, ¿no? Entonces, lo que ustedes tienen que saber es lo más frecuente, ¿no? La tuberculosis, como mencioné, en cualquier estadio, cuál es el que produce mayor cantidad de meningitis o como signo, que es la meningitis, el criptococo, ¿no? ¿Cuál es el que produce más meningitis con focalización? El toxoplasma, ¿no? Focalización quiere decir que hay alguna manifestación en el sistema nervioso central, ¿no? Puede ser convulsiones. ¿Cuál es la primera causa de convulsiones en un paciente con SIDA? El toxoplasma, ¿no? Toxoplasma cerebral de inicio mayores de un mes. Neumonía, síndrome de desgaste. Bueno, eso sería todo entonces. Muchas gracias.